¿Qué pensarías si te revelara que casi todo el dolor que has sentido en tu vida, las oportunidades perdidas, las noches sin dormir, los amores rotos, los días en que sentiste que el mundo estaba en tu contra, proviene de no tener control sobre 4 simples cosas? 4 fuerzas pequeñas pero poderosas que moldean tu destino cada segundo: lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y cómo usas tu dinero. Mientras escuchas esto, detente un momento y observa tu vida. ¿Te ha destruido alguna vez una palabra dicha en el momento equivocado? ¿Te ha paralizado una mente llena de miedo y dudas? ¿Has dejado que tu estado de ánimo arruine tus oportunidades o relaciones? ¿O sientes que el dinero se te escapa entre los dedos sin entender por qué, aunque trabajas duro cada día? Si alguna de esas preguntas te hace ruido, no estás solo. Todos, en algún punto, hemos sido saboteados por una de esas 4 áreas sin darnos cuenta. La verdad es incómoda, pero necesaria. No eres una víctima del destino, ni del gobierno, ni de tu pasado. Eres el resultado de aquello que aún no has aprendido a dominar. La vida no castiga, solo refleja. Y mientras no tomes las riendas de tu boca, tu mente, tu ánimo y tu dinero, seguirás viviendo como un pasajero, sin entender por qué otros avanzan mientras tú sigues estancado. Pero aquí está la parte poderosa: todo puede cambiar. Cuando eliges tus palabras con conciencia, tu entorno cambia. Cuando entrenas tu mente para enfocarse, tu mundo se ordena. Cuando regulas tu estado emocional, nada externo puede destruirte. Y cuando aprendes a administrar tu dinero con sabiduría, la abundancia deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia natural. En ese punto, ya no vives a merced del caos, te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. Hoy, en este video, vas a descubrir cómo recuperar ese poder. No se trata de frases motivacionales ni teorías vacías, son estrategias reales, prácticas y directas que te permitirán tomar el control de las 4 áreas que definen tu destino. Así que respira profundo, quédate hasta el final, y si de verdad estás listo para transformar tu vida desde la raíz, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este es el primer paso para demostrarle al universo que estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. Capítulo 1. Los cimientos invisibles del dominio interior. Hay una fuerza silenciosa que separa a quienes gobiernan su destino de quienes se dejan arrastrar por él. No se ve, no se mide, y sin embargo, está detrás de cada decisión, de cada victoria o fracaso personal. Esa fuerza se llama autocontrol, y no es un don divino ni una cualidad reservada a los sabios. Es una habilidad humana universal, forjada con tiempo, observación y coraje. Imagina que tu mente es una ciudad en constante movimiento. Dentro de ella, miles de pensamientos cruzan las avenidas cada minuto, tus emociones suben y bajan como mareas, y tus palabras y decisiones económicas son los edificios que construyes sobre ese terreno mental. El autocontrol es el arquitecto invisible que mantiene esa ciudad en equilibrio. Cada vez que eliges no responder con ira, cada vez que postergas una gratificación inmediata, o eliges el silencio en lugar del conflicto, ese arquitecto refuerza los cimientos. Pero hasta los arquitectos se agotan, hay días en los que ese equilibrio se resquebraja. Comes bien durante horas, y en la noche el hambre emocional te vence. Trabajas con enfoque por la mañana, y por la tarde te encuentras deslizando la pantalla del teléfono sin propósito. O mantienes la calma ante las tormentas del mundo, hasta que una chispa mínima te hace explotar. No es que hayas fallado, es que tu energía de autocontrol se ha consumido, igual que una lámpara que empieza a parpadear cuando el aceite se acaba. El error es creer que la voluntad lo resuelve todo. La fuerza de voluntad es un fósforo, ilumina, pero se apaga pronto. El verdadero dominio no consiste en resistir con los dientes apretados, sino en crear condiciones donde la disciplina florezca sin esfuerzo. No se trata de imponerte reglas rígidas, sino de construir un entorno interno y externo que te conduzca naturalmente hacia lo correcto. El sabio no lucha contra el río, aprende a dirigir su cauce. Cuando comprendes que las 4 columnas de tu existencia, tu voz, tu mente, tu ánimo y tu dinero, son vasos comunicantes, el cambio se vuelve inevitable. Si aprendes a controlar tu voz, tu mente se vuelve más clara. Si dominas tus pensamientos, tus emociones se apaciguan. Si estabilizas tu ánimo,
tomas mejores decisiones financieras. Y cuando manejas con sabiduría tus recursos, tu confianza y serenidad crecen. No son 4 batallas separadas, son 4 puertas hacia una misma habitación interior, donde habita la verdadera libertad. Cada pequeña mejora, una palabra menos dicha con ira, una compra impulsiva que decides no hacer, una respiración antes de reaccionar, es una semilla. Y esas semillas, con el tiempo, germinan en un jardín de control interior que sostiene toda tu vida. El autocontrol es, en esencia, el paso de la reacción a la creación, mientras la mayoría vive como hojas movidas por el viento de las circunstancias. Quienes despiertan a este poder eligen convertirse en el viento mismo, hablar cuando es necesario, callar cuando es sabio, pensar con dirección, sentir con conciencia, actuar con propósito. Nada externo los domina, porque han aprendido a dirigir su propio centro. Pero para llegar a ese estado, hay una llave indispensable, la autoconciencia. Nadie puede dominar lo que no observa. Autocontrol no es represión, es entendimiento. Es mirarte sin máscaras, reconocer los patrones que repites, notar los detonantes que te desvían. Es darte cuenta del instante exacto en el que una palabra inútil nace en tu boca, o cuando un pensamiento negativo empieza a tejer su red en tu mente. Es sentir el temblor interior antes de una explosión emocional, y elegir respirar en lugar de reaccionar. Es observar la tentación de gastar por vacío y detenerte a preguntar, ¿qué intento llenar? El dominio interior exige también comprender el arte olvidado de esperar. Vivimos en un mundo que nos da todo de inmediato, el clic, la compra, la distracción, la aprobación. Y cada recompensa instantánea reduce nuestra capacidad de paciencia, debilitando nuestra mente como un músculo que jamás se entrena. La gratificación inmediata es una cárcel con paredes doradas. Nos hace sentir bien por un instante, pero nos roba el poder de construir algo duradero. Las personas con verdadero autocontrol entienden que lo valioso madura en silencio, que el amor profundo se construye con tiempo, que la salud requiere constancia, que el éxito auténtico nace del trabajo invisible que nadie aplaude, y que las recompensas más grandes exigen renunciar a placeres fugaces por metas que trascienden el instante. Controlar la boca no es callarse por miedo, sino hablar solo cuando tus palabras construyan. Controlar la mente no es silenciar los pensamientos, sino dirigirlos hacia lo que eleva tu frecuencia. Controlar el ánimo no es fingir serenidad, sino mantener el equilibrio incluso cuando el mundo se desordena. Y controlar el dinero no es obsesionarse con poseer, sino convertirlo en una herramienta de expansión y propósito. El autocontrol es el arte de gobernarte con amor, no con miedo. Es una danza entre la intención y la acción, entre la conciencia y la práctica. Es una forma de respeto hacia ti mismo, una declaración silenciosa que dice, yo decido quién soy, y no mis impulsos. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio, la vida deja de sentirse como una batalla. Se convierte en una creación consciente, porque quien se controla a sí mismo no necesita controlar el mundo, ya lo lleva dentro de sí. Capítulo 2. El reino de la lengua. Hay un reino que muchos nunca aprenden a gobernar, y sin embargo es el imperio más cercano y poderoso que poseen, su propia lengua. Con ella puedes levantar puentes invisibles que te conecten con el mundo, o encender incendios capaces de reducir a cenizas amistades, alianzas, reputaciones y sueños. Cada palabra que pronunciamos es un pájaro liberado, puede llevar esperanza, paz y claridad, o puede sembrar miedo, resentimiento y destrucción allá donde se pose. Y aún así, demasiadas personas viven como si el habla fuese un acto trivial, como si lanzar pensamientos sin filtro fuera un derecho automático, nunca una responsabilidad sagrada. Luego se sorprenden cuando la vida les devuelve soledad, conflictos, puertas cerradas y caminos bloqueados. No es misterio, la lengua crea destino. Quien la gobierna, avanza. Quien la descuida, tropieza. Dominar la lengua no empieza con hablar mejor, empieza aprendiendo a callar. El silencio es un suelo fértil donde germinan buenas decisiones y nacen respuestas que no hieren. En un planeta donde todos gritan sus opiniones como si el ruido fuera sinónimo de verdad, callar se ha vuelto un acto revolucionario. Mientras otros compiten por ser escuchados, tú puedes escoger escuchar. Mientras otros disparan frases como flechas, tú puedes templar tu arco interior. El silencio no te debilita,
te pule, te da espacio para observar qué sienten tus entrañas, qué pide tu conciencia, qué intención vibra bajo cada impulso. Hay batallas que se ganan con un gesto tranquilo, con una respiración profunda, con una boca cerrada que evita una tormenta innecesaria. El primer arte del gobierno de la palabra es la pausa. No la pausa vacía, sino aquella respiración que detiene el huracán emocional justo antes de nacer. Cuando una emoción trepa por tu garganta, ira, orgullo herido, miedo, frustración, tu instinto te empuja a soltarla al mundo, pero ahí, en ese filo del instante, se mide tu grandeza. Haz silencio en tu pecho, aunque sea por un solo suspiro. Piensa antes de liberar tu voz, esta frase construye o destruye. Esa pausa, aparentemente pequeña, es un puente entre la reacción y la sabiduría. Quien la domina, nunca vuelve a ser esclavo de su propio impulso. Las reacciones son como chispas descontroladas, rara vez iluminan, con frecuencia incendian. Responder es otra cosa, es tomar el fuego, mirarlo a los ojos, y decidir que deseas encender con él. Cuando alguien te desafía, te acusa, intenta provocarte o empujarte a su nivel, la reacción inmediata puede parecer satisfacción momentánea, pero casi siempre trae peso, arrepentimiento y desgaste. Responder, en cambio, es soberanía interna. Puedes decir: necesito un momento para asimilar lo que has dicho. No cediste, no te rendiste, te elevaste. Quien elige responder se convierte en dueño de su clima interior, en guardián de su paz y en arquitecto de la conversación. La mayoría cree que el dominio de la lengua es una cuestión externa, pero la batalla más profunda se libra dentro de la mente. Las palabras que nos repetimos en silencio son hechizos. Algunos son luminosa alquimia, otros son venenos lentos. Si en tu interior susurras o incluso piensas: no soy capaz, siempre fallo, esas frases se convierten en cuerdas invisibles que atan tu potencial. Tu mente es un templo, no permitas que se convierta en una sala de juicio. Sustituye el látigo por la semilla. En vez de soy malo en esto, reconoce estoy creciendo en esto. En vez de no puedo, afirma me entreno para poder. Tu diálogo interno es la voz que esculpe tu espíritu. Habla contigo como hablarías con alguien que amas y estás formando para conquistar su destino. Muchas personas utilizan su boca para cerrar puertas. Eso no se puede. Es imposible. No tiene sentido intentarlo. Pero las mentes grandes no afirman límites, los interrogan. Cambia la rigidez por curiosidad. ¿Cómo podría ser posible? ¿Qué camino no hemos visto aún? Las preguntas son llaves, abren puertas, despiertan ideas dormidas y atraen mentes aliadas. Donde otros ven muros, las preguntas crean puertas. No toda provocación merece respuesta, no cada desliz ajeno requiere corrección, no cada discusión te engrandece. Pregúntate con serenidad: ¿esto merece mi energía? Hay victorias silenciosas que nadie aplaude, pero son las que mantienen intactas tu paz y tu dignidad. La misma verdad puede ayudar o herir dependiendo del tono. No eres falso por hablar de forma diferente con cada persona, eres sabio. Quien domina su voz se adapta sin traicionarse, habla con respeto al superior, con escucha al amigo, con ternura a la pareja, con claridad al desconocido. El propósito no es manipular, es conectar, comprender, elevar y ser comprendido. El rumor, la queja, la crítica vacía y la conversación sin propósito son cárceles disfrazadas de entretenimiento. Cada palabra que lanzas al mundo planta una atmósfera a tu alrededor, y tu ambiente no se impone, lo creas. Elige uno que fortalezca tu espíritu y no te robe claridad. Prefiere hablar de soluciones, de visiones, de caminos en lugar de hundirte en drama, resentimiento y quejas. Lo que nutres con tu lengua crece en tu vida. Las palabras son mensajes al universo y huellas en el corazón humano. Una sola frase puede sembrar esperanza en alguien que estaba listo para rendirse. Un comentario cruel puede quedarse tatuado en el alma de quien te escucha. No hables para desahogar tu impulso, habla para honrar tu propósito. Cada palabra es un ladrillo en la construcción de tu realidad. Elige conscientemente qué edificas, un templo o una prisión. Capítulo 3. El trono interior. Hay un reino secreto que nadie más puede ver pero del cual depende toda tu existencia. No está hecho de montañas ni mares,
sino de pensamientos, emociones y recuerdos. Es un territorio invisible donde se libra la batalla más antigua de la humanidad, la lucha por dominar la propia mente. Si no lo gobiernas, ese reino te gobierna a ti. Tu mente puede convertirse en un fiel consejero que te empuja hacia tus sueños, o en un tirano cruel que te susurra imposibilidades y miedos hasta paralizarte. Dentro de tu cabeza se fabrican tus victorias y tus fracasos mucho antes de que ocurran afuera. Allí se siembran los planes, las dudas, los temores y las decisiones que marcan tu destino. Muchos creen que el mundo externo es su enemigo, pero en verdad, la primera batalla siempre se libra en silencio, en ese espacio entre un pensamiento y el siguiente. La gran revelación, no eres tus pensamientos. La mente produce pensamientos como un volcán arroja humo, constantemente, sin pedir permiso, sin detenerse. Algunos pensamientos son luces que iluminan el camino, otros son sombras que oscurecen todo a su paso. Pero aquí está el despertar, pensar algo no lo convierte en verdad. Durante años, muchos confunden sus pensamientos con profecías, sus miedos con certezas, sus dudas con límites reales. La mente no entrenada es como un caballo salvaje corriendo sin jinete, llevándote hacia precipicios emocionales que nunca existieron. Pero cuando aprendes a observarla desde afuera, adquieres el poder de decidir qué pensamiento merece tu atención y cuál no es más que ruido pasajero. Tú eres quien escucha la voz en la mente, no la voz misma. Ese descubrimiento es como abrir los ojos bajo el agua y ver que lo que te asustaba era solo una distorsión. Desarrollar vigilancia interna es como aprender a mirar el cielo y notar el clima. No juzgas la tormenta, simplemente reconoces que está ahí. Así también observas cuando tu mente amenaza con nublarse, cuando revive errores pasados, cuando inventa tragedias futuras, cuando duda de tu valor sin motivo real. Ese acto de vigilia interna convierte al caos mental en algo manejable. No luchas contra la tormenta, aprendes a caminar bajo ella con calma. Y al observarla, muchas veces desaparece sola. La vida lanza eventos, pero la mente les da significado. Un mismo hecho puede ser carga o impulso, caída o escalón. Tu mente puede hacerte ver una puerta como muro, una pausa como fracaso, una crítica como condena. Pero quien practica la alquimia mental reescribe los símbolos, el tropiezo se convierte en lección. La demora, en preparación. El obstáculo, en músculo espiritual. No se trata de ignorar lo difícil, sino de entender que tu interpretación puede convertir una piedra en semilla. Una mente sin propósito vaga como barco sin brújula, hundida en pensamientos dispersos, preocupaciones repetidas y dudas que nunca se cuestionan. Por eso la claridad es un acto espiritual. Cuando tienes metas claras, la mente deja de perseguir cada ruido del mundo. El pensamiento se organiza, la energía se enfoca, la duda pierde alimento. Cada vez que la mente divague, recuerda el norte. Repite tus propósitos como quien sopla aire al fuego para mantenerlo vivo. La mente se disciplina cuando sabe hacia dónde va tu alma. Sembrar el triunfo antes de pisarlo. Antes de que tus pies lleguen, tu mente abre el camino. Visualiza lo que quieres, no como deseo tímido, sino como una escena que ya vives internamente. Imagina tus manos sosteniendo lo que buscas, imagina tu voz segura en ese momento, imagina la emoción de haberlo logrado. La mente cree lo que practicas con convicción, y el cuerpo sigue la historia que ella repite. Donde la mente se entrena, la realidad se dobla. La mente crea fantasmas más perfectos que cualquier monstruo real. Cuando aparezca un pensamiento que te limita, no luches contra él, pregúntale de dónde viene, qué pretende proteger, si le darías el mismo poder si otra persona lo dijera. Consulta con tu verdad, no con tu miedo. ¿Estoy viendo con claridad o desde mi herida? ¿Este pensamiento me fortalece o me apaga? ¿A quién pertenece esta voz? ¿A mi potencial o a mi pasado? Las sombras pierden poder cuando las nombras. La mente distraída es un templo lleno de ecos. Pero la mente enfocada es una flecha atravesando la niebla. Haz una cosa a la vez. Apaga el ruido cuando crees. Entrena tu atención como un monje cuida su aliento. La presencia es la espada que corta la dispersión. En un mundo que compite por robar tu atención,
La concentración es un acto de rebeldía divina. Rituales que abren el día. Cada amanecer es un telar vacío. Lo primero que piensas teje el hilo de tus horas. Despierta con un rito, no con prisa. Respira profundo. Medita unos minutos. Lee algo que eleve. Recuerda tu misión. No permitas que el mundo entre antes de entrar tú en ti mismo. La mente alineada por la mañana se convierte en un faro durante el día. La mente absorbe lo que consumes. No alimentes tu espíritu con ruido, drama, comparación o miedo. Elige los pensamientos, las voces, las ideas que permites entrar. Tu mente es jardín, lo que siembras, crece. Si dejas entrar maleza, no te sorprendas luego del caos. Escoge alimento mental que te acerque a tu grandeza, no a tu debilidad. Conquistar la mente no es meta, es práctica, un pulso constante entre claridad y confusión, entre calma y ruido. Habrá días donde tus pensamientos sean aliados nobles y otros donde intenten volverse tus carceleros. Pero cada vez que eliges conciencia sobre reacción, dirección sobre caos, verdad sobre miedo, te conviertes en el arquitecto de tu mundo interno. Domar la mente es regresar al trono interior y sentarte allí con firmeza, bondad y visión. Cuando tu mente se inclina ante tu espíritu, todo a tu alrededor ajusta su curso. Y entonces, nada externo puede gobernarte, porque ya conquistaste el reino más difícil, el que vive dentro de ti. Capítulo 4. Gobernar tu clima interior. Hay un clima que nadie ve pero que determina absolutamente todo en tu vida, el clima que vive dentro de ti. No sopla en las montañas ni golpea las ventanas, sopla en tu pecho, moja tus pensamientos, ensombrece o ilumina tus acciones. Algunos días despiertas y el mundo parece invitación, canción, camino abierto, sonríes sin motivo, hablas con ligereza y hasta la piedra del camino se ve como un detalle pintoresco. Otros días, sin que nada haya cambiado afuera, todo pesa, la luz molesta, los gestos ajenos irritan, las pequeñas complicaciones parecen tragedias. No es el mundo, es el cielo que llevas dentro. La mayoría camina creyendo que ese clima emocional es algo que simplemente sucede, como la lluvia o el viento. Hoy no estoy de humor, dicen, como si el ánimo fuera un huésped caprichoso que llega o se va sin aviso. Viven así, reaccionando a su interior como el mar obedece la luna, y permiten que un temblor interno decida sus pasos, sus palabras y hasta su destino. Pero hay un aprendizaje sutil y poderoso, reservado a quienes están listos para recordarlo. El ánimo no es una condena, es un arte. No eres un espectador del tiempo emocional, eres, si te entrenas, su artesano silencioso. Primero hay que comprender algo esencial. El estado interno responde a 3 llaves. 3 palancas simples, antiguas, que mueven el viento emocional como velas que capturan luz. Una está en el cuerpo, otra en la atención y la tercera en la palabra. Toca cualquiera y algo en tu interior se desplaza. Tócalas juntas, y puedes despejar tormentas en minutos. Mira tu cuerpo, cuando tu ánimo cae, él cae contigo. No es casualidad. Hombros hundidos como árboles heridos, respiración corta como si el mundo fuera demasiado estrecho, rostro contraído como si tu piel recordara la tensión antes que tu mente. Si permaneces así, el alma se encoge con el cuerpo. Sin embargo, cuando te pones erguido, cuando alargas tu respiración como quien abre ventanas, cuando formas una ligera sonrisa que no necesariamente viene del placer sino de la voluntad, algo se reordena dentro. No es que la vida mejore de golpe, es que el cuerpo le recuerda a la mente otra postura posible para habitar el día. Hazlo como ritual secreto, detente, enderézate, respira profundo varias veces hasta que el aire parezca lavar el interior, mueve tus manos como quien sacude polvo invisible y decide, por un instante, imitar la postura de alguien que confía. Aunque sea un acto teatral, la mente obedece el gesto. El cuerpo lleva memoria de estados que aún no sientes pero que puedes llamar. Luego está la atención. El ánimo depende profundamente de dónde pones tu mirada interior. Un pensamiento puede ser semilla o espina dependiendo de cuánto lo riegues. Enfócate en la falta, y la falta se expande. Enfócate en la herida, y el mundo se vuelve filo. Pero si eliges, incluso en medio de la dificultad,
recordar algo que funciona, algo que agradeces, un instante que te sostuvo, una posibilidad que aún respira, entonces algo en la oscuridad parpadea. No se trata de negar lo duro, sino de no entregarle todo el territorio. La mente es como una casa con miles de habitaciones, no tiene sentido encerrarte solo en la más fría. Cada vez que notes el descenso, pregúntate en silencio, ¿en qué paisaje mental estoy caminando ahora mismo? Y luego, suavemente, cambia de escena. Dirige tu luz hacia un detalle noble, una pequeña certeza, un motivo por mínimo que sea. No necesitas un argumento, solo una puerta abierta a un clima más amable. La tercera llave es el lenguaje. No solo el que usas con el mundo, sino el que murmuras dentro. Las palabras son hechizos cotidianos que invocan emociones. Decirte esto es un desastre convoca desesperanza, llamarlo un desafío despierta resolución. El idioma que eliges es la temperatura de tu espíritu. Habla con tu experiencia con respeto, incluso cuando duela. Nómbrala como proceso, no como sentencia. Lo que describes se vuelve realidad emocional. Pero manejar tu ánimo no es solo mover palancas, es conocerte. Observa tus detonantes como quien reconoce patrones del clima. Tal vez ciertas voces te erosionan, ciertas rutinas te consumen, ciertos pensamientos aparecen siempre a la misma hora. Nómbralos. Reconocerlos no te entrega a ellos, te da dominio. Es como saber que en algunas tardes el viento del valle se torna frío, no lo evitas, te preparas. Y recuerda, los hechos no definen tu emoción, sino la historia que tu mente construye alrededor de ellos. Dos personas pueden caminar bajo la misma lluvia, una maldice el cielo, la otra siente renovación en la piel. La lluvia es la misma, la interpretación, distinta. Perder algo puede ser heridas o apertura. Tropezar puede ser humillación o lección. Cambia el significado y el ánimo te seguirá. Entrénate en técnicas que funcionen para ti, caminar consciente, respirar profundo, imaginar un lugar donde tu alma se expande, escuchar música que te despierta, escribir lo que pesa para desarmarlo. No esperes a hundirte para empezar, ensáyalas en calma, como quien afila herramientas antes de necesitarlas. Crea tus propios anclajes, una frase que te centra, un olor que te calma, una imagen que te recuerda tu fuerza. Guarda esos amuletos invisibles para los días nublados. Haz de tu vida un pequeño altar de recursos emocionales. Y protege tu energía. No abras tus ventanas a cualquier ruido. No te dejes invadir por voces que rompen tu paz. No alimentes tu alma con drama ajeno, con noticias que solo buscan provocar miedo, con conversaciones que resecan la esperanza. Tu paz es territorio sagrado, ponle murallas y puertas, no cercas frágiles. Dominar el ánimo no significa negar la tristeza o tapar la ira. Significa permitir que la emoción corra como un río, pero sin dejar que arrase tu hogar. Es llorar sin hundirte, enfadarte sin quemarlo todo, sentir miedo sin obedecerlo. Es recordar que las emociones son visitantes, no residentes permanentes. La verdadera maestría no es evitar la tormenta, sino saber caminar con ella sin perder la luz interna. Un día descubrirás que tu ánimo ya no es ese viento caprichoso que te empuja, sino una brisa que aprendes a dirigir, un fuego que sabes atizar sin quemarte, una lluvia que reconoces como parte de la siembra. Ese día comprenderás que el mundo no cambió, cambió tu clima interno. Y entonces, con un cielo claro dentro, podrás ver más allá, actuar con calma, y elegir tu día en vez de recibirlo como sentencia. Porque la vida no es lo que ocurre, sino el estado desde el cual la atraviesas. Y aprender a cuidar ese estado, con paciencia y presencia, es uno de los actos más elevados de amor propio y de sabiduría espiritual. Capítulo 5. El arte de mandar al dinero. El dinero es uno de los espejos más honestos de nuestra vida interior. Para algunos representa libertad y campo abierto, para otros, amenaza, miedo, o una sombra que parece alejarse justo cuando extienden la mano. No es solo un papel, ni solo números en una pantalla, es una corriente emocional que atraviesa cada decisión importante, se mete en las amistades, condiciona sueños, influye en la pareja, y a veces define cómo una persona se percibe a sí misma.
Lo curioso es que la mayoría convive con el dinero como quien convive con una fuerza mística de la naturaleza, lo acepta o lo sufre, pero raras veces lo comprende. Sin embargo, el dinero no es un dios ni un demonio. No es santo ni corrupto por sí mismo. Es un mensajero, un amplificador, un instrumento. Puede convertirse en llave o en grillete, dependiendo de quien lo sostenga. Un martillo en manos sabias construye refugios, en manos descuidadas destruye ventanas. Así también ocurre con el dinero, no define tu carácter, solo obedece tus hábitos. Controlar el dinero, entonces, no es perseguirlo con ansiedad ni despreciarlo desde un pedestal moral. Es aprender a tratarlo como tratas al fuego, con respeto, claridad, propósito. Si lo ignoras, te quema. Si te obsesiona, te consume. Si aprendes a dirigirlo, te da calor, seguridad y luz. El primer movimiento para tomar las riendas del dinero es encender la lámpara de la conciencia. Mucha gente no sabe realmente qué ocurre con su dinero. Entra, desaparece, y luego llega la sorpresa. ¿En qué se fue?, se preguntan, como si el dinero tuviera patas propias. No se puede dirigir lo que no se observa. Escribe. Registra. Toma nota. Puede ser en una libreta sencilla, una hoja vieja, un archivo digital, lo que sea. Lo importante no es el método sino el hábito. Cada moneda que entra y cada moneda que sale deben dejar huella. Cuando uno mira sus números, empieza a mirar su vida. De ahí surge el poder de decidir en vez de improvisar. Una vez despierta la claridad, llega el tiempo del diseño. El dinero necesita plan, porque si no tiene camino asignado, se disuelve entre impulsos. Llamamos a ese plan presupuesto, pero piensa en él como un mapa para tu libertad. No se trata de ahogar la vida ni de convertirse en asceta forzado. Se trata de darle propósito a cada billete que toca tus manos. Si haces un plan rígido como piedra, lo abandonarás. Hazlo humano, flexible, honesto contigo mismo. Que contemple tus metas, sí, pero también tus placeres sanos, tus gustos sinceros, tu deseo de vivir con alegría. Puedes tomar como base una idea simple, parte del dinero para sostener tu vida, parte para disfrutarla, parte para construir tu futuro. Pero recuerda que cada persona tiene su propio ritmo y sus propios sueños. Lo esencial es que cada cantidad tenga una razón espiritual detrás, no un impulso pasajero. Luego llega un aprendizaje más profundo, distinguir entre lo que nutre y lo que solo seduce. La cultura del consumo ha hecho pasar caprichos por urgencias y vanidades por necesidades. No necesitas 10 pares de zapatos caros para ser valioso. No necesitas demostrar a nadie tu éxito comprando lo que todavía no puedes sostener. Las cosas que compramos a crédito para impresionar terminan siendo jaulas doradas que pesan en el alma. La verdadera abundancia nunca se ha vestido de ansiedad. Cuando veas algo que deseas poseer, detente. Pregúntate, con la serenidad de un sabio, ¿esto alimenta mi vida o solo mi ego momentáneo? ¿Me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Si espero un día, ¿seguirá siendo importante? El deseo genuino se sostiene con el tiempo. El impulso vacío se evapora cuando no lo alimentas. Después, construye tu refugio financiero. Un fondo de emergencia es como tener agua guardada en un desierto impredecible. No es símbolo de miedo, sino de madurez. Será como un manto protector en los inviernos inesperados, una enfermedad, un trabajo que se va, un gasto que aparece sin invitación. Tenerlo te da algo que ninguna compra da, paz interior. Y la paz vale más que cualquier objeto. Acompaña esa fortaleza con otro hábito, págate a ti mismo antes que al mundo. No esperes a que sobre dinero para ahorrar, el dinero nunca sobra, solo encuentra camino si tú se lo das. Aunque sea una cantidad pequeña al principio, deposítala para ti, para tu futuro, para tu libertad. El ahorro no es un acto financiero, es una declaración espiritual, mi futuro importa. Aprende también el lenguaje del tiempo, el interés compuesto. Es la magia silenciosa que convierte constancia en fortuna. El dinero que proteges hoy será un árbol completo mañana, si le das años y disciplina. No todo endeudarse es cadena, lo que te impulsa puede ser ingenio y estrategia.
Una casa, una formación, una herramienta para crear, son puentes. Pero el consumo impulsivo, las tarjetas que sangran intereses, los pagos que se suman sin piedad, eso es envenenar el futuro por un instante de brillo. Si ya tienes deudas que duelen, conviértelas en tu primer enemigo derrotado. Págalas como quien conquista territorio, paso a paso, firme, sin permitir que vuelvan a crecer. Y cuando hayas aprendido a cuidar lo que tienes, aprende a crecerlo. Recortar gastos tiene límite, expandir ingresos tiene horizonte infinito. Tu mente es tu mayor activo. Invierte en tus habilidades. Aprende algo nuevo, explora otras fuentes, rompe la idea de que tu valor está fijado. Puedes ganar más si te conviertes en más preparado, más capaz, más creativo, más valioso para aquellos a quienes sirves. Al final, controlar tu dinero no es solo matemática. Es filosofía. Es espiritualidad aplicada. Es escoger liderazgo interno en lugar de obediencia automática. Es entender que el dinero no define quién eres, pero revela cómo piensas. Cuando sabes manejarlo, no te esclaviza. No te empuja, no te asusta, no te controla. Se vuelve obediente. Se vuelve herramienta. Se vuelve aliado. Y entonces llega la verdadera riqueza, poder elegir tu camino sin que el miedo financiero te dicte las rutas. Poder dormir tranquilo. Poder decir sí a lo que importa y no a lo que destruye. El dinero deja de ser tormenta o desierto y se convierte en río, fluido, abundante, dirigido por tus manos. No persigues el dinero, lo administras, lo multiplicas, lo honras, y así te honras a ti mismo. Capítulo 6. Domar al saboteador silencioso. Hay batallas que se libran en campos visibles, contra la pobreza, contra la injusticia, contra el azar cruel de la vida. Pero existe un adversario que no grita, no empuña armas, no anuncia su presencia, y sin embargo, ha derribado más vidas que cualquier enemigo externo. Vive en los pensamientos que dudas, en los planes que no empiezas, en las metas que dejas dormidas bajo la almohada. Ese enemigo lleva tu rostro y tu nombre. Y su reino está dentro. El autosabotaje no llega como tormenta. Llega como brisa tibia que te convence de quedarte sentado un minuto más cuando deberías avanzar. Llega como un después, como una justificación elegante, como un cansancio estratégico. Llega disfrazada de prudencia, de sensatez, de perfección. Nunca dice, quiero destruir tu futuro. Dice, hazlo mañana, hoy descansa. Y ahí, en lo sutil, te roba una vida entera. La primera evidencia del saboteador aparece cuando sabes qué debes hacer y aún así haces lo contrario. No porque seas débil, sino porque hay una parte de tu mente programada para mantenerte en territorios conocidos. El cerebro antiguo ama el patrón repetido, aunque duela. La incomodidad familiar se siente más segura que lo desconocido luminoso. Tu espíritu quiere crecer, tu mecanismo primario quiere sobrevivir. Y ambos chocan. El origen de este hábito oscuro suele estar en creencias viejas, enterradas en capas profundas como raíces de árboles antiguos. Creencias que no recordaste instalar, pero que adoptaste cuando eras demasiado joven para cuestionarlas. No soy suficiente. No merezco algo bueno. Si brillo, me abandonarán. Si fracaso, nunca me perdonaré. Esas frases no viven en la superficie, viven en la médula, donde forjan identidad. Y la identidad siempre protege su forma, incluso si esa forma duele. Uno de los disfraces más refinados del saboteador es el culto a la perfección. Quien teme fallar construye altares al acabado impecable, pero nunca comienza la obra. Quien exige excelencia absoluta, se queda atrapado en la preparación eterna. Creen que su estándar es noble, cuando en realidad es una prisión. No buscan calidad, buscan evitar vulnerabilidad. Y mientras tanto, el tiempo, ese juez implacable, observa sus manos intactas, sin barro pero sin creación. Otra máscara es la del impostor silencioso. Puedes tener logros, aplausos, diplomas, victorias. Pero la voz interna que duda te dirá que fue suerte, coincidencia, simpatía ajena, error administrativo. Nunca mérito.
Algún día descubrirán la verdad, susurra. Y así, en vez de avanzar, te encoges. No celebras triunfos, los vigilas con miedo. Esa es la ironía. El autosabotaje no necesita destruirte para vencerte, solo necesita convencerte de que no eres suficiente para sostener lo que ganas. También está el verdugo interno, ese juez mental que no necesita jurado. Cada paso que das lo evalúa. Cada error lo amplifica. Cada inseguridad la salpica de tinta negra. Es la voz que jamás pronuncia bien hecho. Cuando la escuchas demasiado, empiezas a caminar de puntillas, temiendo fallar, hasta que, para evitar ese dolor, optas por no caminar más. Y hay aún un miedo más profundo, tan íntimo que muchos lo niegan, el miedo a la victoria. Porque el triunfo exige transformación. Si asciendes, cambias. Si prosperas, se reconfiguran tus relaciones, tus hábitos, tu mundo. Y aunque digas que lo quieres, tu sistema antiguo tiembla ante esa metamorfosis. Mejor quedarse pequeño conocido que grande desconocido, susurra el miedo. Es increíble, algunos prefieren cadenas de oro a alas abiertas. Curiosamente, el saboteador se activa con más ferocidad cuando estás más cerca de un salto. Justo cuando tu vida puede cambiar, surge ese cansancio repentino, esa distracción ridícula, ese drama que tú mismo provocas para justificar frenar. Es como si una parte de ti dijera, nunca hemos estado tan cerca de dejar de ser quienes somos, y eso asusta. No es falta de capacidad. Es choque de identidades. Para desmantelar esta arquitectura invisible, debes observarte como observador y no como prisionero. Mira cuando te detienes. Pregunta cuándo y por qué surgen excusas. Detecta frases internas como un cazador rastrea huellas. No puedo. No tengo ganas. No vale la pena. Mira esas frases con distancia. No eres tú, es tu viejo programa intentando sobrevivir. Cuando escuches esa voz, no luches con odio, examínala. Pregunta, ¿quién me enseñó a pensar así? ¿A quién le pertenecía esta inseguridad antes de alojarse en mí? ¿Esta creencia defiende mi vida o mi miedo? Las creencias pierden poder cuando las haces visibles. Lo que no nombras, te gobierna. Lo que nombras, puedes trascender. Después, crea una identidad nueva. No una fantasía, sino una versión que ya existe en posibilidad. Imagina cómo actúa alguien que sí cree en sí mismo. Cómo habla. Cómo decide. Cómo enfrenta la incomodidad. No esperes sentirte listo para comportarte como tu yo futuro. Conviértete en el actuando como el antes de sentirlo natural. La identidad no se contempla, se construye. Además, no dependas de la motivación. El autosabotaje vive donde la disciplina no ha echado raíces. Crea rituales, rutinas, recordatorios, estructuras externas. Diseña sistemas que te mantengan caminando incluso cuando la mente quiera retroceder. Haz que avanzar no sea heroísmo, sino hábito. Que el progreso se vuelva tan natural como respirar. Por último, recuerda esto, la sombra no desaparece para siempre. La voz volverá. El miedo regresará en cada umbral. Pero la diferencia entre quien trasciende y quien repite su vida en bucle no es la ausencia del saboteador, sino la maestría de avanzar con él observando. Caminar a pesar del temor. Elegir a pesar de la voz interna. Decir, te oigo, pero no mando eres tú. El día en que te veas actuar donde antes te congelabas, insistir donde antes cedías, crear donde antes dudabas, reconocerás el milagro. No venciste al saboteador, lo domesticaste. Ya no es tirano, es eco lejano. Y sabrás que ganaste la batalla más importante, la que peleaste sin testigos, en el territorio secreto de tu mente. Capítulo 7. La forja de la voluntad eterna. Hay fuerzas que nacen en el impulso, en la emoción súbita, en la chispa brillante del entusiasmo. Pero esas chispas, si no encuentran un guardián que alimente la llama día tras día, se convierten en cenizas rápidas, recuerdos cálidos de un fuego que nunca fue hogar. El mundo está lleno de comienzos prometedores. Pocos conocen el arte de permanecer. La disciplina es el hilo invisible que une el comienzo y la llegada. Es la habilidad de continuar cuando el ruido inicial se desvanece.
Es elegir el camino aunque la niebla tape la vista. Es sostener el pincel cuando ya no hay público, cuando nadie ve, cuando el único testigo eres tú y tu promesa consigo mismo. Pero la disciplina no es tiranía, ni autoviolencia, ni una cruz sobre la alegría. Es lo contrario, es un acto sagrado de amor propio. Es cuidar tu vida como un jardinero cuida semillas raras, sabiendo que lo que hoy parece pequeño mañana será sombra y fruto. Quien vive guiado solo por la emoción está condenado a la inconstancia. Para cultivar una voluntad inquebrantable, no basta desear, hay que comprender la raíz del deseo. Antes de construir el hábito, necesitas construir el motivo. No basta con decir quiero mejorar. Esa frase se evapora como perfume en el viento. Debes hundirte en tus porqués, hurgar en el fondo de tu ser, encender un fuego detrás de tus costillas. ¿Por qué deseas ser disciplinado? ¿Quién eres intentando proteger? ¿A quién quieres honrar con tu esfuerzo? ¿Qué vida estás intentando merecer? La disciplina no nace del deber, sino de la visión. La fuerza nace cuando ves con claridad el destino que te llama y sientes vergüenza de abandonarte a mitad del viaje. Cuando tu propósito es débil, cada mañana es batalla. Cuando tu propósito es profundo, levantarte es casi un rito, una fidelidad a tu destino. Muchos fracasan no porque no puedan, sino porque quieren conquistar el mundo en un solo amanecer. Transformarse en una sola noche es un acto violento contra la naturaleza humana. La fortaleza se teje como tela fina, hilo a hilo, día a día. Comienza con una victoria mínima pero diaria. No corras 10 kilómetros, camina 10 minutos. No leas un libro, lee 2 páginas. No despiertes 3 horas antes, despierta 15 minutos antes. La grandeza no se impone, se entrena. Los músculos de la voluntad no nacen duros, se hacen firmes con paciencia. El río que talla la roca no lo hace con furia sino con constancia. El alma rígida se quiebra. El alma flexible permanece. Habrá días en los que caigas, tardes en las que cedas, noches en las que tu cuerpo reclame descanso y tu mente intente negociar. Y eso no es fracaso, es humanidad. Quien cree que disciplina significa perfección termina rindiéndose. Quien entiende que disciplina es regresar, siempre regresa. La disciplina no es un muro, es un retorno. No es nunca caigo, es nunca abandono. Sé fiel al camino aunque tropieces. Lo importante no es no desviar, sino volver a casa. No es fuerza lo que necesitas, sino estrategia. No luches contra tu naturaleza, diseña a favor de ella. Haz que lo bueno esté cerca, y lo dañino lejos. Prepara tu ropa antes del alba, organiza tu mesa la noche anterior, deja abierta la página del libro que quieres leer mañana. Haz que el mundo físico sea cómplice de tu futuro, no trampa de tu pasado. Quien organiza su entorno reduce el costo espiritual del esfuerzo. El hábito se vuelve casi destino cuando el entorno está a favor. La motivación es fuego de papel, arde rápido, se apaga pronto. La disciplina es brasa eterna, tenue pero constante. No esperes sentir ganas, actúa y las ganas llegarán detrás, como perro leal que sigue a su dueño silencioso. Di para ti, solo empiezo. 5 minutos. Un gesto. Un paso. El cuerpo sabrá continuar donde la mente dudaba. La cultura moderna adora lo inmediato. Pero la grandeza pertenece a quienes no se rinden al instante. Demora el impulso. Aplaza el placer. Entrena la nobleza del tiempo. Dejar el postre para después. Responder solo cuando la respiración se calme. Revisar el teléfono después de completar lo que importa. Cada acto de demora afila tu dominio interno. La paciencia es un gesto de poder. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse como acto consciente. El hábito se convierte en naturaleza, la constancia en refugio, la voluntad en músculo. No piensas en hacerlo, simplemente eres alguien que lo hace. La disciplina se vuelve identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu mundo cambia contigo. Un día, sin aplausos ni testigos, despertarás y te darás cuenta de que ya no estás luchando por ser esa persona, ya eres esa persona. Y entonces comprenderás que la disciplina nunca fue prisión, fue puente, fue templo, fue trono.
Fue el modo en que aprendiste a sostener tu destino entre tus propias manos. Capítulo 8. El arte del silencio que construye poder. Vivimos en una época donde las voces compiten como bandadas caóticas de pájaros en el amanecer. Todo el mundo anuncia sus ideas, presume sus planes, opina con urgencia, responde por impulso. Hay más ruido que conversación, más sonido que significado. En medio de ese estrépito, el silencio no es ausencia, es territorio soberano. Quien aprende a callar, a observar antes de pronunciar, a elegir cuando la palabra nace y cuando debe permanecer en su cuna, descubre un poder que pocos dominarán. Porque el silencio no es vacío, es un contenedor. Y lo que sostienes dentro del silencio moldea tu destino. El silencio es un trono invisible donde solo se sienta quien ya no necesita gritos para existir. Muchos creen que se gana influencia hablando más, es al contrario. El que habla menos escucha más, y quien escucha más entenderá antes. Cuando preguntas y guardas silencio, algo curioso ocurre, el otro se siente invitado a revelar aquello que rara vez ofrece al mundo. No soportamos el vacío verbal, así que lo llenamos con verdades que no planeábamos decir. El silencio paciente revela motivaciones, miedos escondidos, deseos camuflados. Quien calla para comprender nunca camina a ciegas. Quien habla sin escuchar es esclavo de su ignorancia. En discusiones, el silencio es un refugio donde la inteligencia toma aire. Frente a la provocación, el que contesta impulsivamente entrega sus armas, quien respira antes de responder convoca sabiduría. Hay silencios que desinflan ataques. Hay silencios que queman la rabia ajena, hay silencios que son muros, templos, espejos. A veces basta una pausa para que el orgullo se caiga por su propio peso, para que la emoción se enfríe, para que la intención verdadera se muestre. El silencio es la cúpula protectora del autocontrol. En la esfera de los acuerdos, el silencio puede valer más que un argumento. Ante una oferta, muchos se apuran a hablar por nervios, pero quien espera, quien deja que la incomodidad flote como humo espeso, ve cómo el otro empieza a mejorar condiciones solo para romper esa tensión. El silencio bien colocado es una mano invisible que ajusta los términos a tu favor. Hay metas que se marchitan bajo demasiada luz. Algunos logros necesitan raíces profundas antes de ser vistos. El mundo moderno celebra anunciar, compartir, documentar, pero los árboles más longevos comenzaron en silencio, bajo tierra. Cuando cuentas tu sueño, obtienes una porción anticipada de satisfacción, y la mente confunde hablar con avanzar. Guardar tus planes hasta que tengan forma, hasta que respiren por sí mismos, te da ventaja, te da libertad, te da sorpresa. Construye en silencio y deja que tu resultado sea tu declaración. No todo merece una respuesta. No cada comentario requiere réplica. No cada batalla te pertenece. Hay discusiones que son trampas disfrazadas de debates. Hay conflictos que existen solo para robarte paz. A veces, la victoria más grande es el silencio que se marcha sin ensuciarse. El silencio es filtro, separa lo que importa de lo que gasta vida. Liderar no siempre es marcar el ritmo, a veces es dejar que otro toque la melodía. El líder silencioso no necesita controlar cada detalle ni demostrar autoridad con palabras constantes. Deja respirar al equipo, observa, permite errores que enseñan más que cualquier discurso. Callar es respeto. Y el respeto genera lealtad. Sin momentos de quietud, la mente se sobrecarga como una máquina sin pausa. El silencio interior, producido a través de meditación, caminatas solas, contemplación, es medicina. En ese espacio el pensamiento se aclara, la intuición emerge, el alma reorganiza su caos. El ruido confunde, el silencio ordena. El silencio es un altar donde la claridad baja como luz. No decir algo puede comunicar más que cualquier discurso. Un gesto calmo, un silencio firme, una mirada que no huye pueden transmitir fuerza, límites, amor, certeza o cansancio. Cuando hablas poco, cada palabra pesa oro. Cuando hablas solo lo necesario, te vuelves inolvidable. En una era donde todos se exponen hasta el último latido, la discreción es un tesoro. Guardarte partes de ti es soberanía personal. Cuando no lo cuentas todo,
conservas energía y poder. La intimidad real nace en capas, no en exhibición. El misterio no es frialdad, es dignidad. No participar en chismes, rumores o quejas vacías es un entrenamiento de carácter. Cada vez que te apartas del ruido tóxico, proteges tu espíritu. Quien no siembra veneno en palabras nunca teme la cosecha. En la oratoria, las pausas son martillos. Un silencio justo antes de la frase clave hace que la audiencia contenga el aliento. El silencio no interrumpe, subraya. No confundas sabiduría con evasión. El silencio estratégico no es esconderse, es escoger. Es decidir cuándo vale más observar que intervenir, cuándo guardar que entregar, cuándo avanzar sin ruido. Cuando tu voz no es frecuente, se vuelve valiosa. Cuando tu palabra no es impulsiva, se vuelve ley. Cuando tu silencio no es miedo, se vuelve autoridad. Hablar menos no te hace frío, te hace intencional. Y en un mundo saturado de ruido, quien domina el silencio domina el campo. Capítulo 9. El fuego interior y la brújula emocional. Hay reinos que el hombre intenta conquistar afuera, tierras, títulos, aplausos. Pero existe un imperio más vasto e indomable que todos ellos, el territorio de las emociones. Quien no aprende a gobernar su mundo interno puede conseguir coronas externas y, aún así, vivir en ruinas por dentro. La verdadera madurez no llega el día que acumulas experiencia, sino cuando te reconoces capaz de presenciar tus emociones sin ser devorado por ellas. Es como caminar dentro de un templo donde, a veces, el incienso huele a calma profunda y otras veces el aire arde con tormentas que nacen sin aviso. El alma que aprende a respirar en ambos climas, sin perder su centro, se convierte en un viajero consciente de sí mismo. El punto de partida es notar lo que ocurre en ti sin huir ni atacar. La mayoría vive como si sus emociones fueran ráfagas inevitables que mandan sobre su conducta, como si fueran mareas que los levantan o golpean sin posibilidad de timón. Pero las olas no son enemigas, son mensajes. La tristeza no apunta a debilidad, sino a valor y pérdida. La ira no siempre es violencia, a veces es alerta de un límite violado. El miedo puede ser un guardián, no un carcelero. Observa con honestidad, como si sostuvieras una vela en una habitación antigua y cada emoción fuera un símbolo tallado en piedra que necesitas descifrar antes de actuar. Pregúntate qué lo detonó, dónde lo sientes en el cuerpo, qué pensamiento se despertó junto a esa sensación. Este acto íntimo de testigo despierto es el primer hilo de oro en el telar del autocontrol. Comprender tus emociones requiere palabras, pero no las palabras gastadas de siempre. Nombrar con precisión es limpiar un cristal empañado. Decir estoy mal te deja atrapado. Cuanto más exacto sea tu lenguaje interno, más acceso tendrás al origen de lo que te mueve. El cuerpo es un mapa, y las emociones son marcas que guían, tensión en el cuello como cuerda que sostiene una verdad callada, un nudo en el estómago como piedra de miedo, fuego en la cara como vergüenza repentina, un vacío en el pecho como viento que anuncia cambio. Quien aprende a sentir sin juzgar empieza a vivir sin ser rehén de impulsos. Cuando una emoción nazca, dale nombre, no espada. Di internamente, estoy notando enojo, estoy sintiendo inquietud, estoy experimentando inseguridad. Ese gesto crea un espacio diminuto, pero poderoso, entre tú y el impulso. En ese espacio habita la libertad, libertad de elegir, de responder distinto a como tu yo antiguo reaccionaría. No te defines por la emoción pasa por ti como nube que atraviesa un cielo que sigue siendo cielo después de cada tormenta. Entiende también que muchas emociones son capas, debajo del enojo puede haber dolor, debajo de la crítica puede haber miedo a no ser suficiente, debajo de la dureza puede haber un corazón cansado de ser herido. Si solo luchas con la emoción de arriba, nunca sanarás la raíz. Pregunta con suavidad, ¿qué parte de mí está pidiendo cuidado? ¿Qué creencia vieja se activó? La autorregulación no es represión, es manejo consciente. Reprimir rompe, soltar sin dirección destruye, regular transforma. Respira profundo como quien abre ventanas en un cuarto cerrado. Camina como quien recuerda su cuerpo. Escribe como quien desata nudos invisibles. A veces la mejor medicina es hablar con alguien que no pretende arreglarte sino sostenerte,
recordándote que sentir no te hace débil y elegir tu reacción te hace sabio. Practica estas herramientas cuando la calma esté contigo, no solo cuando el vendaval llegue, para que el músculo de la serenidad esté listo cuando importe. Pausa. Haz de la pausa un ritual santo. En esa pausa, antes de enviar el mensaje, antes de responder la crítica, antes de repetir un viejo patrón, existe un segundo en el que puedes regresar a ti. Ese segundo es una puerta. Cruza hacia la versión de ti que actúa con claridad, no con impulso. Recuerda que no puedes evitar sentir, pero sí puedes elegir qué significado otorgas a lo que sientes. Si alguien no te responde, puedes elegir pensar que te ignoran o que están ocupados. Si cometiste un error, puedes caer en autocrítica cruel o tratarte como tratarías a alguien que amas y admiras. Las emociones responden al relato que construyes. Cambia la narrativa y verás cómo la emoción cambia su forma también. Comunicar desde la emoción madura es desnudar el corazón sin convertirlo en espada. En lugar de acusar, describe; en lugar de exigir, expresa; en lugar de suponer, pregunta. Hablar desde la herida envenena, hablar desde la claridad construye. Tener corazón grande no te obliga a cargar las tormentas ajenas. Puedes acompañar sin naufragar, puedes escuchar sin absorber. Quien tiene límites emocionales no es frío, es alguien que aprendió que el amor también sabe decir hasta aquí. Aprende a no contagiarte de las tormentas que cruzan otros. La inteligencia emocional no te vuelve invulnerable, te vuelve dueño de ti. No transforma el mundo externo, pero transforma al navegante. Y cuando el navegante cambia, hasta las tormentas parecen otra cosa. Donde otros reaccionan, tú decides. Donde otros se hunden, tú fluyes. Donde otros pierden centro, tú recuerdas quién eres. Ese es el arte sagrado, sentirlo todo sin ser esclavo de nada. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que estás construyendo tu propio templo interior paso a paso, te invito a continuar este camino conmigo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos, y comparte en los comentarios qué parte de este viaje interior te habló más hoy. Tu voz puede inspirar a otros caminantes. Aquí seguimos, creciendo juntos, desde adentro hacia afuera.